Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más. Tú eres mi sustento, tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más. Tú eres mi sustento, tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. Haz que brote en mí tu respuesta, Dios. No quiero ahogarme, no quiero ahogarme en mi humanidad, Señor. Tú eres mi sustento, tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. Tú eres mi sustento. Padre Celestial, bendito sea tu santísimo nombre, Señor. Aquí desde el Centro de Restauración Internacional CRI te damos toda la gloria y la honra, Señor. Aquí desde Colombia, desde Bogotá. Señor, nuestra iglesia pide tu santa bendición para todos los hermanos hasta donde llegan estos audios, nuestro ministerio, bendiciéndolos tú a través de tu palabra, Señor, en diferentes ciudades, pueblos, veredas, hasta donde alcanza los hermanos compartiendo esta bendición en otros países, en otras congregaciones, que tu mano siga extendida, honrando al que te escucha con amor, con temor, con devoción, con fe, que respeta tu palabra, la recibe y la estudia y la atesora. Para ellos, bendito Dios, tu santa bendición, prodigios y milagros, como la canción que acabamos de cantar de nuestro hermano Calvetti. Tú tienes la última palabra. Tú eres el Señor y tienes todo el control de nuestras vidas. Padre, que mis hermanos sean bendecidos con tu presencia, bendito Espíritu Santo, y con tu palabra poderosa. Gracias, Señor. Amén. Conferencia número 4 en esta serie sobre el tema las sectas pseudocristianas.
Y también estudiaremos a futuro las que también son sectas no cristianas. Pseudo ya expliqué que significa que es falso, que no es una imitación. Y hoy, después de las primeras 3 conferencias introductorias sobre este tema de sectas, vamos a iniciar con la secta pseudocristiana más grande del mundo. Los que no conocen la palabra del Señor, los estudiosos, los que llevan estadísticas sobre las religiones, dicen el cristianismo está en tantos países y hay tantas personas en él, pero ellos no saben clasificar porque no conocen teología. Ellos le llaman cristianismo a la iglesia católica, a la protestante, la ortodoxa allí oriental, en el oriente, a todas las personas que dicen caminar con Cristo le llaman cristianismo. Es muy importante que lo tengan bien en cuenta. Hoy vamos a iniciar entonces, la conferencia número 4 tiene que ver con la primera parte del catolicismo romano. Me parece demasiado interesante que lo estudiemos porque la mayoría de hermanos que hoy leen la Biblia, que caminan con Cristo bíblicamente, fueron católicos. Y ellos decían, y yo también decía ser católico, apostólico y romano. Y pienso que es justo que estudiemos las raíces del catolicismo romano, de dónde viene, cómo se originó y muchas de sus doctrinas, porque hoy apenas es la parte número 1. Tendremos varias partes sobre esta secta. Y es importante que sepamos muchas cosas sobre sus orígenes, sobre lo que enseñan, si es bíblico o no, qué es bíblico, qué no es bíblico. Es demasiado urgente que sepamos, porque no podemos haber abandonado esta secta porque alguien sencillamente nos invitó a una iglesia de otro corte cristiano y ya. Dijo alguien, le dijo a otra persona, ¿por qué te retiraste de tal iglesia? Y contestó, porque a donde yo voy es tan bonito, cantan hermoso, el pastor habla de una manera muy bonita y el otro le dijo, ¿esa fue la razón por la cual te retiraste de la religión en la que estabas? No, ¿cómo se te ocurre? Uno tiene que estar o no estar de acuerdo a la doctrina que le están enseñando. No es la forma, es el fondo, porque por la forma las sectas te estiran los brazos, te llenan de besos, te llenan de amor, incluso te ayudan socialmente y meten el veneno doctrinal. El apóstol dijo muy clarito, doctrinas de hombres son doctrinas de demonios. Bienvenidos. El catolicismo romano, primera parte. Van a tener en cuenta estos textos bíblicos, estos versículos de Marcos capítulo 7, versículo 8 y versículo 9. Leo la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Ustedes han desechado, dijo el Señor, los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Y añadió, qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Y el versículo 13, así, por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios. ¿Por qué escogí estos textos o este texto con varios versículos para iniciar esta conferencia? Porque una de las características de la Iglesia Católica Romana es preferir tradiciones a lo que ellos llaman las tradiciones de la Iglesia y dejan a un lado la palabra del Señor, como lo veremos a continuación y a partir de esta primera parte de esta conferencia.
El Señor fue clarísimo en enseñarnos que hay muchas personas que desechan los mandamientos divinos por aferrarse a las tradiciones humanas. Y cuando tú hablas con un católico, a él le han enseñado a querer, amar, creer y entregarse por las tradiciones. Entonces tú le dices al católico, le dice, mira, pero la palabra del Señor no dice que hagamos estos ritos o que creamos en esto o aquello. Y él te dice, y la persona le dice, en la Biblia no está escrito. Y el católico dice, bueno, la tradición lo dice y para mí la traducción es muy importante. Y con eso ya deja callada a la persona. Después de que una persona quiere creer en mentiras, ¿quién podrá sacarlo de allí? Es diferente el que dice, en verdad, esto no le agrada a Dios. La verdad, la Biblia dice que uno no puede dejar los mandamientos de Dios, la palabra, la sana doctrina, por estar siguiendo las tradiciones humanas. ¿Dónde lo dice? Es rara la persona que dice, quiero ver, si estoy equivocado lo voy a aceptar. No, la mayoría defienden su religión y dice por ahí que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Gracias al Señor están aquí ustedes estudiando la palabra del Señor. Yo fui católico, apostólico y romano. A mí me enseñaron eso. Desde niño. Me bautizaron de niño, algo que es antibíblico. No lo veremos hoy, lo veremos más adelante con las doctrinas católicas. Hice la primera comunión, la confirmación, los sacramentos que se inventó la Iglesia Católica. Todo eso yo lo practiqué. Estudié en un colegio católico, con monjas, todo el bachillerato, por cierto. Participé de las misas, fui acólito, me colocaba mi túnica para ayudar al sacerdote. Todo eso lo viví las procesiones, viví todo lo que mis padres como católicos que eran, pues transmitieron esa religión, esa doctrina en mi vida. Pero bendito el Señor, que siendo joven, alguien me regaló una Biblia, me predicó el Evangelio y me dijo que qué bonito que la estudiara. Y cuando empecé a estudiarla y me di cuenta de que habían muchas enseñanzas antibíblicas que me habían enseñado en la Iglesia Católica, pues ahí yo tenía que tomar una decisión. Ya estoy leyendo y estoy comprobando que no enseñan todo correctamente, pues ¿qué hago ahí? La idea era buscar una iglesia donde por lo menos se acerquen lo más posible a la correcta doctrina. Y bueno, ya han pasado muchos años. Estamos hablando de que como pastor ya llevo 35 años sirviendo al Señor. ¿Cómo se pasa el tiempo? Entonces el Señor me ha enseñado bastante y la gloria sea del Señor y estoy para transmitir mucha enseñanza para ustedes. Entonces, tengan en cuenta ese texto que les acabo de decir para que presten oído y miren cómo la Iglesia Católica ha torcido la doctrina, ha involucrado tradiciones humanas, ritos, inventos, dioses y diosas, como lo veremos más adelante, y la Biblia la tienen en un último plano, al punto que hay sacerdotes, muchos sacerdotes que dicen que hay partes de la Biblia que ellos no creen. Hay unos que no creen en el Apocalipsis como tal, hay unos que no creen en ciertas partes de la Biblia. Bueno, eso es un revuelto de doctrinas en la misma Iglesia Católica. Hay muchas divisiones. Hay muchos católicos que no creen todo lo que el Papa dice, otros lo defienden como sea. Eso hay muchas sectas salidas de la secta pseudocristiana que es la Iglesia Católica. Como a través del estudio de estas conferencias te vas a dar cuenta que en nada estoy exagerando, que es una secta pseudocristiana. Bien, el nombre, Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Fundación, y aquí es donde muchos hermanos patinan por falta de conocimiento. Pero para eso te congregas, para aprender. Hablando de la fundación, ha sido un desarrollo gradual y de formación del verdadero cristianismo. Desde que el emperador Constantino en el siglo IV, alrededor del año 312 después de Cristo,
adoptó el cristianismo como su culto imperial. Recuerden ustedes el emperador romano, pero ya la verdadera iglesia del Señor llevaba 3 siglos militando. El evangelio se había extendido, la central es en Jerusalén. Ahí fue donde el Señor fundó la iglesia. Nada que ver con Roma, ni otras ciudades, ni otros países. El Señor fundó su iglesia en Jerusalén con sus discípulos, y eso incluye también, porque los discípulos no eran solamente los 12 que se convirtieron en apóstoles, el Señor los formó apóstoles, sino que todos los discípulos del Señor eran muchas personas. Entre ellas estaba la madre del Señor y los hermanos y hermanas genéticamente hablando del Señor, que también ya al ver que el Señor en verdad era Dios que resucitó, entendieron que definitivamente su papá y su mamá María no habían mentido cuando dijeron que era engendrado realmente por el Espíritu Santo. Y se convirtieron al Señor. Habían muchos discípulos ya del Señor y se fundó la iglesia del Señor para el año 33 después de Cristo. Han pasado 3 siglos. La iglesia está extendiéndose gracias a la predicación apostólica. Recuerden que la primera conferencia en esa iglesia que la dio el apóstol Pedro, se convirtieron 3,000 personas, levantaron la mano y dijeron, queremos ser bautizados. Ese día se añadieron a la iglesia 3,000 personas, bendito sea el nombre del Señor. Así de que la fundación de la Iglesia Católica fue algo procesal. El Evangelio, que ya llevaba 3 siglos, 300 años siendo enseñado, empezó a deformarse, como lo veremos a continuación, y ahí se fue formando lo que hoy se llama la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. El emperador Constantino adopta el cristianismo y lo coloca como culto imperial. Constantino fue el primer emperador en detener la persecución de los cristianos y dar libertad de culto al cristianismo junto con las demás religiones del imperio. Importante que tengas en cuenta eso. Él coloca el cristianismo como religión oficial del imperio, pero no quita las religiones que ellos seguían, porque ellos son politeístas en ese momento. Roma, que domina el mundo, el imperio romano y sus emperadores, ellos tienen dioses y tienen diosas. Y cuando adoptan el cristianismo, ellos no quitan sus dioses y diosas, sino le suman el cristianismo, lo colocan entre comillas como la religión oficial. Bueno que tengan en cuenta eso para entender más adelante lo que les voy a enseñar. El caso fue que para el año 380 después de Cristo, el cristianismo se convirtió en la religión exclusiva del Imperio Romano por un decreto del emperador Teodosio. La autoridad que tiene la Iglesia Católica son las tradiciones eclesiásticas, como les dije al principio de la conferencia. Segundo, la Iglesia como tal para ellos es su Dios. Y tercero, como última opción, la Biblia. Ahí vamos viendo cómo una secta usa la Biblia como pretexto cuando le conviene, pero no es lo principal, no lo es como muchas personas lo creían. Por eso es que un católico conoce poco Biblia, porque siempre fue engañado en que no la estudiara y sacan algunas partecitas y con eso ya les enseñan cosas, pero no profundizan como lo hace un verdadero cristiano que conoce la palabra del Señor, porque el cristiano entendió que hay que examinar las escrituras, hay que escudriñarlas. Es una orden de Dios porque en ella encontramos la salvación. El católico no, el católico se refugia en sus tradiciones eclesiásticas, ritos y todo lo que cada vez se inventan, como lo veremos más adelante, valga la repetición de la repetidera, y ellos adoran su iglesia como tal, sus templos, sus catedrales, sus ritos. Eso es lo que más adoran. Y súmale los santos y las santas, etcétera, etcétera. La teología de la Iglesia Católica es fundamental en muchos aspectos. Es trinitaria
Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero en la práctica deifican a María y a los santos, o sea, viene de Dios, deidad, o sea, le dan a María, la Madre del Señor, un toque de divinidad, al punto, hoy no estudiaremos eso, pero les adelanto un poco, llegan a decir que es sin pecado concebido, que es la Madre de Dios, que unas cosas totalmente antibíblicas. En su momento les explicaré con los textos bíblicos que María era tan pecadora como nosotros. Solo Jesucristo vino sin pecado, de resto somos seres humanos y todos no somos dioses ni nada por el estilo. Bueno, entonces su teología la enfocan mucho a la adoración de María y de los santos. La atracción especial, toda secta tiene una atracción especial y muchas personas por eso caen en esas sectas. En el caso de la Iglesia Católica, su lugar en la cultura y en la sociedad nacional, por ser grande, por ser la famosa, por ser de la que todos, entre comillas, hablan, entonces eso atrae mucho. Que hayan multitudes atrae a más multitudes. Las minorías no son llamativas, las multitudes sí, y la Iglesia Católica tiene esa particularidad, por eso atrae muchísimo. Su opulenta sede, el Vaticano, allá en Roma, es motivo de orgullo para un católico y la cantidad de millones de dólares y euros o la moneda que tú quieras colocar, lo que cuesta el Vaticano. Entonces, eso es un honor para ellos, es un orgullo. Eso llama mucho la atención, atrae a multitudes. Otra parte que esta atracción especial es la belleza arquitectónica de sus catedrales. Por eso una persona que no conoce el Evangelio llega a un lugar de culto y dice, pero eso es un garaje, eso es una casa común y corriente, porque ellos vienen de la tradición católica de ver catedrales, que por cierto, arquitectónicamente hablando son hermosas, por supuesto, son bellezas. Entonces, el que no conoce la palabra del Señor no sabe que la iglesia del Señor se fundó en una casa común y corriente, sencilla. No sabe que antes la iglesia se quedó sin su gran templo, que fue el de Salomón, 37 años después de que el Señor se fue. Y ellos solo predicaban en las casitas, se reunían y en lugares subterráneos, las catacumbas allá en Roma, por ejemplo. Nada que ver con catedrales, eso se añadió tiempo después porque tenía que ver con los templos paganos en los que adoraban a los dioses romanos, como lo vamos a seguir estudiando. Y otra atracción de la Iglesia Católica es esta, que se puede ser miembro sin necesidad de un cambio de vida. Solo bautiza al niño y ya es católico. Y él crece y nunca le enseñaron a nacer de nuevo, porque la única manera para nacer de nuevo, que es un requisito que coloca el Señor, es conocer la palabra del Señor, entregar la vida. Ellos obvian eso y así tienen muchos adeptos porque no pelean mucho con la conversión. Ahí raspandito todo, tibiecito, para que en vez de que se vayan, se queden. Esos son atracciones especiales del por qué muchas personas prefieren decir soy católico cuando muchas veces ni siquiera católicos son. Bueno, la cogen como un escudo para creer que están en una religión. Los miembros, para el año 2023, hay un aproximado de 1.300 millones de miembros en todo el mundo. Y me gusta que hagamos una comparación. Recordemos que para este año 2023, la Tierra, todo el planeta Tierra está llegando a los 8.000 millones de habitantes. ¿Por qué hago la aclaración acá? Porque la Iglesia Católica no reúne más de 1.300 millones de miembros, pero con las características que les he dado. Muchísimos de ellos ni siquiera se han convertido a Dios, muchos siguen, son ritos de una religión, otros ni siquiera
Dicen profesar ser católicos, pero ni siquiera los ritos de la católica los hacen. Pero cuando comparamos con 8.000.000.000 de habitantes de la tierra, realmente la Iglesia Católica es pequeña. No es tan grande como se pensaba o como se lo hacen creer al católico. Sí es la más grande iglesia pseudocristiana del mundo, eso sí es verdad, pero no es tan grande como de verdad cree el católico. El católico dice que la Iglesia Católica es la Iglesia del Señor y no es así. Quiero aclarar algo también muy importante para los católicos que me están escuchando. Y los hermanos que ya no son católicos sepan transmitir la enseñanza. No tenemos nada contra el católico, Dios nos guarde, son personas igual que nosotros, común y corriente, que también quieren amar al Señor y lo aman, pero en su ignorancia están en esa secta porque no han leído la Biblia, no se la han enseñado mal. Lo que nosotros tenemos que contradecir es la doctrina que le enseñaron al católico. O sea, la doctrina católica, esa es la tarea que un cristiano tiene que batallar. Es diferente. Atacamos y contradecimos la doctrina, no a las personas católicas. Por favor, porque hay hermanitos que son muy ignorantes y van a maltratar a un católico y lo tratan mal, en vez de tener compasión con el católico, que él cree lo que le enseñaron. Él se hace matar por lo que le enseñaron. Él cree que es la iglesia verdadera y él cree que el Papa realmente es un representante de Dios en la tierra y él cree todo lo que le enseñaron sobre los santos que los católicos forman. Se inventan santos y luego ponen a todo el católico a que lo adore y crean eso. Ellos creen eso. Entonces tenemos que tener compasión, tenemos que predicar con amor, con cuidado, con respeto y tratar de hacerles ver por las escrituras que no está en la iglesia del Señor, está en una iglesia pseudocristiana. El origen. Todas las sectas pseudocristianas afirman ser originarias de Jesucristo al fundar su iglesia en el año 33 después de Cristo. La Iglesia Católica Romana es muy diferente a la organización y a las doctrinas de la iglesia primitiva. Nada que ver con la iglesia del Señor allá en Jerusalén cuando la fundó, pero nada que ver es nada que ver. Para que lo tengan en cuenta. Es bueno saber que durante más de 1000 años la iglesia ni se llamaba católica, ni mucho menos romana, ni ortodoxa griega, ni protestante. Sencillamente durante 1000 años a la iglesia se le llamó iglesia cristiana. Eso es un dato que tú tienes que tener bien en cuenta ahí. Estoy hablando de los primeros 1000 años. O mejor dicho, 1000 años después de haberse fundado la verdadera iglesia en Jerusalén, todavía se llamaba la iglesia sencillamente los cristianos, la iglesia cristiana. Nada que se apareciera la palabra católica, mucho menos romana, ni ortodoxa griega, porque la iglesia católica se divide, los de Oriente y los de Occidente. Los de Oriente no se llama papa, se llama patriarca. Los de Occidente le llamaron papa. Y Roma, por ser el imperio romano en el momento que dominaba, y preciso queda allí la sede. Entonces, los líderes en Roma se autollaman papas, quieren dominar todo el cristianismo, y los ortodoxos en Oriente, que se llaman patriarcas, se dividieron. Dijeron, no, ¿quién dijo que el Papa va a venir a dominarnos a todos y dominar todo el cristianismo? No, y ya hay una división del catolicismo. Y después de eso han pasado muchas divisiones y muchas sectas han salido de allí. Es bueno que tengan en cuenta eso. Pero los primeros 1000 años, ni iglesia católica, ni romana, ni ortodoxa griega, o sea, la de Oriente, ni se llamaba tampoco la iglesia protestante, nada de eso. Sencillamente, como en Antioquía, dice la palabra, por primera vez empezaron a llamarle a los seguidores de Jesús cristianos. Por eso es que yo digo cuando te pregunten, ¿de qué religión eres? Y tú contestas, no de ninguna, yo soy cristiano.
y está siendo totalmente bíblico porque tú eres seguidor de Cristo, no de ninguna religión inventada por hombres. Transición de la verdadera iglesia a la degeneración doctrinal, moral y espiritual. ¿Se acuerda que le dije que la Iglesia Católica se empezó formando después de 300 años? Fue una transición durante los siglos y se fue degenerando el verdadero cristianismo. Así se fundó lo que se llama la religión, la Iglesia Católica Romana. Durante los primeros 3 siglos, la persecución ayudó al cristianismo a conservarse puro y relativamente libre de hombres ambiciosos. Cuando los emperadores romanos se esforzaron por exterminar el cristianismo, se encontraban que los cristianos de esos primeros 3 siglos, los verdaderos cristianos, estaban dispuestos al martirio que a aceptar el paganismo. Sus reuniones eran en catacumbas, que eran tumbas subterráneas. Vean, hermanos, los primeros 3 siglos, nada de catedrales, ni de sacerdotes, ni de ídolos, ni de adoración a María, ni habían santos, nada de eso existía, porque era la verdadera iglesia del Señor. Pero ocurre que la iglesia se reunía de manera clandestina porque había mucha persecución, pero ya 300 años después, Constantino detuvo la persecución y es cuando toma el cristianismo y ahí empieza a corromperse. Presten atención para que miren más o menos cómo fue. Luego sucedió lo que parecía ser un triunfo, pero en la realidad produjo resultados desastrosos dentro de la iglesia cristiana. En el año 312 el emperador Constantino dijo haber visto en el cielo una luz luminosa con las palabras latinas in hoc signo vinces, que significa con esta señal vencerás. En la batalla puso su fe en Dios, en el Dios de los cristianos, y triunfó. Desde ese momento puso fin a la persecución de la verdadera iglesia cristiana, que recuerde ya lleva 300 años, y empezó este emperador a apoyar el cristianismo, haciéndolo la religión oficial de todo el Imperio Romano. La decadencia de la iglesia empezó cuando millares de personas fueron recibidas como miembros sin haberse convertido. Ellos adoraban diversos dioses y diosas del paganismo y al unirse a la religión del Estado añadieron al Dios de los cristianos. O sea, siguen con sus diosas, con sus dioses y un Dios más, nuestro Dios. Vamos comprendiendo cómo se empieza a formar la Iglesia Católica, puro paganismo, pura idolatría y personas que no estaban convertidas. La decadencia de la Iglesia empezó cuando miles de personas fueron recibidas como miembros sin haberse convertido. Ellos adoraban diversos dioses y diosas. Ahora, los ritos, ceremonias y creencias del paganismo se filtraron en la iglesia cristiana. La verdadera iglesia del Señor protestaba contra esa degeneración de la verdadera doctrina que había enseñado el Señor y los apóstoles. Entonces los primeros cristianos de los primeros siglos empezaron a luchar contra ese paganismo que se iba a infiltrar, pero no pudieron, se infiltró. Y hasta el día de hoy, más paganismo, más dioses, más diosas, más idolatría y más de todo, como los que han sido católicos pueden decir que es verdad. Se les daba igual adorar al Ser Supremo bajo el nombre de Júpiter o el del Dios de los cristianos, lo mismo que adorar a Zeus, a Osiris, a Serapis, entre otras deidades, dioses romanos. Ellos manipularon la Trinidad bíblica y adoraron una Trinidad compuesta por, mucha atención, el Ser Supremo y su esposa, a quien llamarían la Reina del Cielo, y su Hijo el Salvador. Y aquí vamos a empezar a ver cómo empezó la adoración, la idolatría. Deidificaron a María, o sea, la endiosaron. ¿Quiénes? Los paganos. Nada que ver con los verdaderos cristianos que ya venían 3 siglos predicando el verdadero evangelio. Así esas falsas doctrinas iban penetrando el cristianismo. Los cristianos nunca adoraron a María durante los primeros 300 años de la verdadera iglesia del Señor, pero los paganos de la nueva iglesia del Imperio Romano empezaron a adorarla llamándola Madre de Dios y Reina del Cielo. Se restauraron los templos paganos donde se adoraban las deidades del Imperio Romano. Uno de los requisitos era que todas las diosas paganas llevaran el nombre de María. En adoración
de Isis, que era una de las diosas allí, se le encendían velas y se le colocaban alrededor de su imagen figuritas llamadas exvotos. Estas representaban las partes del cuerpo para las cuales se le suplicaba socorro. Isis contaba con muchos adoradores que hacían voto de dedicarle su vida. Después de un periodo de larga preparación, hacían el voto del celibato. ¿Van entendiendo dónde viene todo eso del celibato, adoración a María y demás? Se les rapaba la cabeza y se les vestía de lino. Todo esto llegó a formar parte de las costumbres que posteriormente se llamaría Iglesia Católica, Apostólica y Romana. La manera como se visten los sacerdotes y demás. La cantidad actual de vírgenes, santos y cristos en la Iglesia Católica Romana es otro efecto de la asimilación de creencias y ritos de otras religiones paganas. En la religión antigua de Roma, cada dios tenía su especialidad. Uno era el dios de la guerra, otro era el dios de la agricultura, otro era el dios del amor. Además de los dioses del primer orden, se dirigían también a dioses de segunda categoría que se interesaban en los seres humanos e intercedían por ellos ante Júpiter, el padre de los dioses. Así la Iglesia Católica le da a cada santo un papel intercesor. Por ejemplo, se colocan velas a San Antonio para que ayude a su devoto a encontrar cosas perdidas, a San Cristóbal para que socorra a los viajeros, a San Pedro que bendiga la pesca, etcétera. Cada virgen le dan una especialidad y la llaman la patrona de. A cada Cristo le dan su especialidad, el Cristo caído, el Cristo negro, el Cristo, etcétera, etcétera. Y a cada santo, que en este momento hay más de 10,000 santos, personas que murieron y fueron canonizadas por la Iglesia Católica, y a cada santo le dan su especialidad. Efesios 4:14 dice, así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Hebreos 13:9, no se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Romanos 16:17-18, les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. Tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos con palabras suaves y lisonjeras y engañan a los ingenuos. 1 Timoteo 1:3-4 dice, al partir para Macedonia, te encargué que permanecieras en Éfeso y les ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas y de prestar atención a leyendas y genealogías interminables. Y Gálatas 1:8-9 dice, pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto al que recibieron, que caiga bajo maldición. Bienvenidos. Esta es la primera conferencia sobre la doctrina católica, apostólica y romana. Mañana continuamos y es mucho lo que Dios nos va a enseñar sobre esta secta pseudo cristiana. Un abrazo muy especial. Bendiciones.